Hola, soy Manuel Ruiz y en este video les voy a presentar la obra del extranjero de Albert Camus. Primero les voy a hablar un poco de la obra, les voy a resumir la obra y les voy a contar más o menos de qué se trata. Después les voy a hablar de los datos importantes de la obra, como los personajes, el espacio y el tiempo, y les voy a contar un poco sobre los personajes. Y finalmente voy a concluir el video hablando del autor y sus intenciones con esta obra. Bueno, primero, la obra empieza con el personaje principal Marcel, que recibe un telegrama de que se había muerto su madre en el asilo de ancianos donde él la había mandado. Él se va al asilo de ancianos y acude al funeral. Y en el funeral no sienten ningún tipo de sentimiento, ni tristeza, depresión, enfado, no siente nada. Como si no le importase que su madre se había muerto. En realidad, cuando Mersol recibe el telegrama, lo primero que se pregunta es: ¿habrá fallecido ayer o antes de ayer? En vez de preocuparse y ponerse a llorar como una persona normal, él se piensa que da igual las cosas. Y bueno, él acude y va, pero sin problemas, y le da igual. Al volver a su ciudad, porque el asilo estaba en otra ciudad, al volver a su ciudad a trabajar, se encuentra con una ex compañía de trabajo y en el puerto y inician una relación. Que la relación para Mersault es una relación por placer propio, que no tiene mucho sentido para él. Él lo hace porque sí, porque quiere tener una relación, pero en verdad no le importa su novia, en este caso se llama Marie. En cambio Marie es al revés, Marie estaba enamorada de Mersault y es muy inocente al quedarse con Mersault porque ella sabe que Mersault no la quiere de verdad. Luego se conoce al personaje que como que le mete a Mersault en la trama de la historia. Se llama Raymond, que es un vecino de Mersault que se hacen amigos en un momento de la obra y Mersault le ayuda con un problema que está teniendo con una mujer árabe. Le hace una carta para, para decir lo que Raymond siente y bueno, pero Raymond se acaba metiendo en problemas porque la maltrata a la mujer. Mersault es el que le saca de la comisaría y luego es el que le mete en la trama. La trama es, un día los invita a Raymond, a María Mersault, a la casa de un amigo de él que se llama Mason, que está en la playa, la casa. Y cuando están yendo, en la parada del bus, se encuentran a un árabe que es hermano de la mujer árabe con la que estaba Raymond. Y el árabe le quiere matar o pegar a Raymond por maltratar a su hermana. Y bueno, Raymond lo ignora en la parada, solo le muestra a Mersault quién es y se van a la playa. Luego en la playa comen, pasan un buen rato, se quedan las mujeres limpiando la mesa y los hombres van a dar un paseo por la playa. Y cuando digo los hombres es Mersault, Raymond y Mason, el dueño de la casa. Y bueno, se van a dar un paseo por la playa, se encuentran con los árabes. Se empiezan a pegar y Raymond en un momento le da su revólver, su pistola a Mersault, por si acaso. Justo después el árabe le saca una navaja y le corta y le raja a Raymond. Los árabes salen corriendo y los otros tres van a la casa. Llegando a la casa, Mason y Raymond suben y Mersault no tiene la fuerza para subir las escaleras. Y eso es por el calor que hacía, por el sol, el calor que hacía, que es una cosa imprescindible en esta obra, porque el autor nos lo presenta como algo impresionante, como que hace muchísimo calor, por encima de los 40 grados. Y, y es lo que lleva a Mersault a no poder subir las escaleras y irse a dar un paseo por la playa, de vuelta, a una fuente que había un poco más lejos de donde se encontraron con los árabes. El calor y el sol es también lo que lleva a Mersault a no sentir nada en el funeral de su madre. Él siempre está, su momento, o sea, su estado de ánimo
siempre es por un factor externo, que es el calor. Y cuando se va él solo a dar un paseo por la playa y se encuentra a los árabes en la fuente, en el momento que el árabe le saca la navaja a Mersol, Mersol saca el revólver y le pega un tiro. Y cuando se muere le pega otros 4 tiros más. Y después, más adelante, en el juicio que le hacen a Mersol porque mató a una persona y no es normal matar a una persona, en el juicio que le hacen le preguntan por qué lo hizo y él dijo que es por el calor y por el sol, que la atosigaban y no le dejaban pesar claramente. Y es básicamente eso. La obra concluye con el juicio, unas reflexiones de Mersol y finalmente con la ejecución de Mersol. Datos de la obra. Bueno, el espacio ocurre en Argelia, donde hace mucho calor y yo creo que ocurre en la parte superior de Argelia, en el norte, porque están al lado del agua y en un momento van a la playa. Entonces tiene que ocurrir en la costa de Argelia con el mar Mediterráneo. El tiempo, esto ocurre en el siglo donde Francia era parte de Argelia, o Argelia era parte de Francia, mejor dicho. Y porque nos damos cuenta de esto porque Mersol, como se nos presenta, no parece argeliano, parece francés que vive en Argelia. Bueno, y ahí a la derecha tenemos una foto del actor que interpreta el personaje Mersault en la película del extranjero. Este personaje, Mersault, es el personaje principal y se nos describe como una persona honesta, sincera, pero a la vez insensible. Dice lo que quiere, cuando quiere y sin pensar que se va a ofender a otra gente o no. Otra personaje importante se llama Marie, que es la novia de Mersault. Y bueno, Marie está enamorada de Mersault y vive enamorada de Mersault y está dispuesta a casarse con él, sin embargo sabiendo que él no la ama de verdad. Y ese es el problema, es muy inocente. Después está Raymond, el que le involucra a Mersault en sus problemas, que llevan a la muerte, al asesinato del árabe y a la ejecución de Mersault. Raymond es un hombre que se nos describe como bajito, con una nariz que parece de boxeador y muy mujeriego. Luego un personaje que para mí es imprescindible es el abogado que actúa como en defensa del árabe muerto. Y yo creo que este personaje es imprescindible porque es el que pide la ejecución de Mersault. Y él lo pide diciendo que su conciencia le lleva a pedir esto, no lo quiere, pero su conciencia se lo pide, que hay que ejecutar a Mersol, que es un monstruo para la sociedad, que es un animal, no tiene derecho a estar viviendo, no siente nada cuando su madre se muere y no siente nada haber asesinado a un árabe. Y yo creo que por eso es un personaje imprescindible en esta obra. Luego, al final de la obra nos damos cuenta de las intenciones del autor, Albert Camus, con esta obra. Sus intenciones es explicarnos o presentarnos la filosofía existencial. Albert Camus pedía que no le llamen un autor existencial porque no quería saber nada de eso y no que se quería considerar nada. Él escribía porque sí, contaba lo que él sentía, que lo que sentía él era muy parecido a lo que siente Mersault, el personaje principal de esta obra. Que él siente que las cosas pasan porque sí, que no pasan por una razón, las cosas pasan porque sí. Y finalmente todo acaba igual. Y es lo que pensaba Mersault y Mersault y Albert Camus es lo que pensaban y Albert Camus nos lo intenta transmitir a través de Mersault y la obra del extranjero. Y vemos al final en las reflexiones que hace Mersault es donde verdaderamente nos habla de la filosofía existencial y nos cuenta un poco de cómo que consiste esa filosofía.
que es que nadie pide nacer y nadie pide morir. Es una de esas cosas que no se resuelven. Y su forma de pensarlo era que pasaba porque sí, porque es el ciclo y tenía que pasar.